Hola, ¿qué tal amigos de La Orilla del Miedo? La siguiente historia no pretende herir sensibilidades ni exponer creencias o desacreditarlas. Simplemente, al igual que las demás historias que nos han enviado, se comparte con ustedes, la comunidad de La Orilla del Miedo. Aquí inicia La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Lo que les voy a contar no es una historia simplemente. Es una serie de anécdotas que forman una historia muy larga de mi vida. Una historia muy querida para mí. Podrá ser no una historia de miedo, pero sí es un conjunto de experiencias que podría decir que son paranormales. No sé cómo empezó porque fue hace muchísimos años. No recuerdo quién me introdujo en esta fe o cómo la conocí. Lo que sí puedo decirles es que desde siempre he sentido una compañía conmigo, una compañera. Hoy soy devota de la Santa Muerte y no tengo nada que ocultar. Lo digo porque en nuestros días no está muy bien visto. Hay personas que tienen a sus santos y hay personas que no creen en nada. Y creo que el respeto a las creencias es básico para la sociedad. Cada quien puede poner su fe donde mejor le plazca, y no creo que sea prudente andar por ahí señalando a los demás por lo que creen o por lo que no. La fe es algo tan personal que cada quien decide depositarla donde cada uno cree que es conveniente. Así que dicho esto, empezaré a contarles mi historia. Muchos me han dicho entre pláticas que la flaca, que es como yo me refiero de cariño hacia mi Santa Muerte, no es una creencia buena, que cobra favores, que solo las peores personas son devotas de ella, sicarios, matones, ladrones. Pero creo que esta creencia nace del tipo de favores que se le pide. Solo sé que le tengo respeto y fe. Y esto surge porque siento que me ha acompañado siempre. Siempre la he sentido a un lado mío. Entre pláticas también hemos comentado que lo único que tenemos seguro y de lo que cada quien al final de su camino tiene certeza de que existe es justamente la muerte. Así que yo pienso que nos acompaña desde que nacemos hasta el final. Pero esa es opinión de cada quien. No quiero convencer a nadie sobre nada. Solo les contaré las diferentes historias que he acumulado a través de mi vida y de cómo se ha hecho siempre presente la flaca en mi camino. Primero, hace muchos años viví en un departamento que rentaba fuera de la ciudad donde nací. Este departamento no tenía puerta. Era un edificio con muchos departamentos y en lugar de puertas, estos tenían ventanales corredizos por entrada. En este edificio había un portero y no dejaban pasar a nadie que no fuera conocido o que no viniera acompañado. Así que no tenía problema por este asunto de la puerta. Cuando terminé con el novio en turno fue porque él se había portado realmente muy mal conmigo. Así que de tajo corté esa relación. No es importante para la historia el por qué, así que no lo voy a mencionar. Algunos días después de haber terminado con aquel muchacho, estaba sentada en una taquería que estaba a unas 2 o 3 cuadras de mi departamento, degustando unos deliciosos taquitos. Y entonces, a lo lejos, vi a este muchacho. Venía por la acera de enfrente. No le hablé, no le hice señas, ni nada. Me pareció que volvía del edificio donde yo vivía, así que supuse que fue a buscarme. No me encontró y se fue, pero lo seguí con la mirada, esperando que me viera. De repente, se giró y volteó a donde yo estaba, quizás porque se acordó que a mí me gustaba comer en esa taquería. Pero cuando me vio, noté cómo su semblante cambió de golpe y salió corriendo. Ni levantó la mano en alguna seña de saludo informal, ni me hizo señas. Sabía que habíamos terminado, pero no esperé que ni siquiera me saludara. Solo vi cómo le cambió la cara al verme y salió corriendo.
Pasó mucho tiempo hasta que me topé de nuevo con él. Y la verdad es que le reclamé de aquel día de la taquería, que ni siquiera llegó a saludarme, y me contó que él llegó a mi departamento con el pretexto de llevarme un traste que se había quedado y que era mío. Me dijo que sus intenciones era pues poder platicar las cosas, aunque después de ese día ya no le cruzó la idea por la cabeza. Me contó que en esa ocasión llegó y gritó mi nombre para que saliera, y que desde adentro se oyó mi voz. No dudó ni un segundo, era mi voz, y escuchó que le preguntaron: ¿quién eres? Soy yo, dijo él, no te hagas loca, ya sabes que soy yo, te vengo a devolver unas cosas, ábreme. Déjalas en el piso y vete, no quiero volver a verte por acá. Después de un rato de estar buscando la forma para que le abriera, dice que observó mi silueta a través de la cortina y que de nuevo le pidieron que se fuera, muy enérgicamente. Él, muy indignado porque sus planes no le habían resultado, dejó el traste en la puerta y se fue. Pero su sorpresa fue mucho mayor cuando, justo después de salir del edificio, me vio comiendo en aquella taquería. De paso les digo que yo encontré los trastes afuera de mi departamento, así que no dudé de lo que me había contado. Pero entonces todo tuvo sentido. Había sido la flaca. La segunda historia que les puedo contar es con mi actual pareja. Cuando decidimos que nos iríamos a vivir juntos, le pregunté si estaba de acuerdo con que yo llevara a mi flaca. Yo tenía una figura muy grande y bonita, y le había puesto su altar. Como yo me iría a vivir a casa de mi pareja, le dije que la tenía que llevar conmigo. Él me dijo que si yo quería rezarle a la Santa Piedra debajo de la cama, pues por él estaba bien, que él no creía en esas cosas. Le dije que tuviera cuidado con lo que decía porque, aunque no creamos, a veces nos toca ver cosas que nos hacen dudar de lo que uno piensa o de lo que uno cree. Pero con aquella indiferencia me dijo que sí, estaba bien, que él respetaba todas las creencias, pero él no creía, pero que tampoco tenía problemas. Así que me llevé a la flaca, le puse su altar y la dejé donde hoy es nuestro hogar. Nunca hubo ninguna incomodidad por parte de mi pareja, ni una mala cara, ni yo sentí que mi flaca estuviera a disgusto. En una ocasión estábamos acostados viendo una película cuando, digamos que aquello se puso interesante y a mí se me antojó algo de acción entre nosotros. Así que comencé el manoteo. Le acaricié la pierna y, como si él supiera perfectamente de qué se trataba, me volteó a ver con aquella mirada tan característica de las parejas cuando saben lo que se avecina, y me dijo: la puerta de enfrente está abierta, dame 10 segundos y la cierro. Se levantó rapidísimo y corrió a cerrarla. Escuché cómo la cerraba y, pasado solo un poco de tiempo, me gritó: ¿a dónde vas? No huyas. Entonces le grité desde el cuarto y le dije que seguía en el mismo lugar. Escuché cómo su paso cambió. Entró al cuarto ya no tan acelerado como cuando salió, y con la cara blanca de miedo. Entonces le pregunté que sí, que había pasado, aunque yo ya lo imaginaba, y él solo respondió que nada. Después de insistirle 1, 2, 3 o 4 veces, me confesó que había visto que yo había salido por la puerta del patio de atrás. Dice que me vio justo con la ropa que traía puesta cuando él se levantó a cerrar la puerta. Me aseguró que me vio salir, que vio cómo me di la vuelta y me dirigí al patio de atrás. Entonces él me gritó lo que ya les platiqué, y cuando oyó que le contesté desde el otro lado, pues obviamente se asustó mucho. Debo decirles que continuó una larga charla y tuvimos que posponer nuestros planes solo unas horas más tarde. Le expliqué y le pedí que no tuviera miedo, ya que solo se trataba de la flaca.
la tercera anécdota fue en un departamento que compartí con una roomie, que por cierto le encantaba practicar yoga. Siempre que yo entraba al depa o salía de mi cuarto estaba en unas poses medio raras, de cabeza con un pie por aquí y otro por allá, y siempre hacía yoga y la verdad es que era buena y dedicada. Pero ella una vez llegó en la noche y dice que oyó ruidos dentro de mi cuarto. Dijo que escuchó a alguien moverse dentro, pero lo que le pareció verdaderamente extraño es que yo no hubiera salido a saludarla. De repente dijo que escuchó como si alguien vomitara y ella se asustó mucho. Me cuenta que pensó que yo había llegado borracha y que quizás me podía ahogar o algo así. Así que llamó a mi puerta y me habló por mi nombre. Me preguntó si todo estaba bien. Pero justo en ese momento dejó de escuchar aquellos gorgoteos y vio por debajo de la puerta, que de hecho esa puerta tenía un espacio muy grande entre el filo y el piso, como si lo hubieran puesto después y no hubiera quedado de la misma medida. Me dijo también que vio una sombra pasar por debajo de la puerta y luego la vio pasar hacia el otro lado. Pensó en ese momento que yo ya me sentía mejor. Ya se anda moviendo, va a estar bien, dijo. Y justo cuando se iba retirando de la puerta, entré yo al departamento. No es necesario que les cuente la cara que puso cuando me vio, pero inmediatamente se dirigió hacia mí y me dijo: «Hay alguien en tu cuarto», y me describió lo que había escuchado y lo que había visto. Ella se quedó atenta y rápido yo me metí a revisar. Pensé que, como ella había dicho, había alguien adentro. Revisé, pero la verdad es que no había nadie. Entonces lo supe y le contesté a mi roomie: «Es mi flaca. Estate tranquila, no te asustes». Me puso una carota y se retiró lentamente. Después de ese día, mi compañera, cada que llegaba al departamento decía en voz alta: «Flaquita, soy yo, no me vayas a asustar, ya llegué». Por otro lado, vale la pena decirles que soy una persona que constantemente viajaba. Ahora estoy asentada en un solo lugar, con familia, y la verdad es que todo súper feliz. Pero antes viajaba mucho por cuestiones de trabajo. Y mi madre, que siempre ha sido, al igual que yo, muy sensible a estos asuntos de percepción, decía que cada vez que yo me iba de casa le dejaba algo con ella. Recuerdo su frase: «Ya me dejaste tus cosas por acá». Y empecé a verlas. Y ella me cuenta que cuando veía esas cosas se ponía especialmente nerviosa. Debo decirles que tengo una hermana menor. En aquellos tiempos, ella era muy pequeña. Debía tener 3 o 4 años de edad. Dice mi mamá que en varias ocasiones mi hermana menor le decía: «No te asustes, mamá, es la flaca, nos está cuidando». A palabras de mi madre, dice que esto la ponía aún más nerviosa, porque a mi hermana, pues la verdad es que no se le hablaba sobre estas cosas. Por otro lado, les contaré una historia de una amiga muy allegada a mí. Es una persona que trabajaba en un lugar donde los menores pues no pueden trabajar, está prohibido, y las redadas eran muy comunes. No voy a decir que la policía andaba buscando su mordida, más bien diré que los policías estaban queriendo mantener un sentido de orden y justicia. Pero bueno, el caso es que las redadas eran muy comunes. Esta persona tenía la misma devoción que yo hacia la Santa Muerte. Y en una ocasión que cayó una redada, todo el personal que no debía estar en el establecimiento salió por la puerta de atrás, la cual tenía una escalera de caracol porque el establecimiento era de 2 pisos. Entonces, esta escalera te llevaba por la parte de atrás justamente hacia afuera. En esa ocasión, tras las prisas y empujones de todas las personas que iban saliendo, mi compañera, mi amiga, se golpeó en la frente, porque la escalera, pues la verdad es que estaba muy mal hecha. Se dio un santo trancazo de aquellos que no se te olvidan. De hecho,
tropezó un poco por las escaleras, pero por las prisas no se detuvo nadie. Ya cuando todos salieron, se acercaron a preguntar cómo estaba mi amiga, porque según cuentan, la escalera completita se estremeció por el golpe que se dio contra la escalera. Pero no tenía absolutamente nada en la cabeza. Dice que le dolía muchísimo, pero no le quedó ni una sola marca. Todos se extrañaron muchísimo. El golpe no había sido para menos. Sin embargo, la sorpresa de mi amiga fue mayor cuando, al llegar a su casa, se encontró con su flaca. Ella siempre llegaba y lo primero que hacía era saludarla. Vivía sin compañía y le extrañó que encontró a su flaca con la frente rota, justo en el lugar que ella se había golpeado. Había una especie de golpe a manera de rajadura en la frente. Está de más explicarles lo que pasó aquella noche. Otra de las anécdotas que debo contarles es cuando tuve a mi primer hija. En esa ocasión se presentaron algunos problemas con ella. No dormía bien. Por más que la paseaba y mecía, siempre batallaba para que se durmiera. Está de más decirles que pasé desde el hilito rojo en la frente hasta los más distinguidos doctores. Pero todos me decían que era algo normal, que era porque no se acostumbraba a su cuarto, que tuviera paciencia, que con el tiempo se acostumbraría a mi pequeña hija. Yo llegué a pensar, por lo que se cuenta, que mi flaca estaba celosa. Pero después de mucho pensarlo y por los antecedentes de mi familia, creo que mi hija la veía y que no podía dormir bien por esto que ella no conocía. No sé qué pasó sinceramente, pero tomé la decisión de dársela a alguien que la pudiera cuidar bien. Hablé con mi flaca mucho tiempo y le agradecí todo lo que había hecho. Le dije que tenía que separarme de ella, pero que en mí siempre iba a estar. Y así salió de mi casa. No sé si sería casualidad temporal o si fue otra cosa, pero mi hija empezó a descansar. Me costó mucho trabajo desprenderme de ella, de la flaca, ya que había sido mi compañía por muchos años. De hecho, yo seguía sintiéndola a mi lado, y aunque la imagen pueda generar incomodidad culturalmente, a mí me daba tranquilidad. Me sentía protegida. Ella era mi compañera. Debo aclarar que solo encargué a mi amiga esta figura grande que tenía en el altar, porque seguí conservando el primer dije que tuve de mi flaca. Ese dije no recuerdo cómo llegó a mi vida, pero sé que desde siempre lo había tenido. En cierta ocasión en que lo busqué, no lo encontré. Yo tenía muy claro y sabía muy bien dónde lo tenía guardado, pero simplemente ya no lo encontré. Recuerdo que lo tenía en mi cajón junto a mis pertenencias más valiosas, pero así, sin más, desapareció. Y les puedo decir que nadie la pudo haber tomado. Ese día, cuando noté que aquel dije ya no estaba en su lugar, supe que ella ya no estaba conmigo, o al menos ese sentimiento me dio. Me sentí muy mal, triste, pero sé que mi flaca lo sabe también. Jamás he dejado de respetarla, jamás he dejado de tenerle devoción, y así nos separamos en buenos términos. Y así es que vamos a estar en paz, en paz.
Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.